Bueno, buenos días. Vamos a estudiar esta mañana la concordancia verbal, ¿no? ¿Cuál es el concepto básico de la concordancia verbal? Se puede decir, y esto es todo lo que es el concepto, lo que más importa en la concordancia son las reglas, ¿sí? Y el concepto es bastante sencillo, es breve. Es la coincidencia de número y persona entre el verbo y su sujeto. ¿Está bien? O sea, eso es el concepto de la concordancia verbal. ¿Qué significa? El sujeto, o sea, dentro, mejor dicho, dentro de la oración, el sujeto tiene que estar en concordancia, tiene que estar en relación con el verbo. ¿Qué significa esto? Que si el verbo, por ejemplo, está en plural, o perdón, si el sujeto está en plural, por lo tanto, el verbo tiene que estar en plural. Eso es lo general, ¿no? Lo básico. Pero como regla, hay diferentes reglas, hay diferentes formas de atacar o de evaluar estas oraciones. ¿Listo? Vamos a ver algunos casos, vamos a ver algunas reglas para que lo tengas en cuenta y puedas plantearlo a la hora de hacer tus ejercicios. Muy bien. El primer caso dice así: sujeto de varios elementos en singular unidos por una conjunción copulativa. ¿Qué significa esto? Por ejemplo, cuando nosotros hacemos una relación en el sujeto, ¿no? Decimos, por ejemplo, vamos a decir, es Pedro, Pablo y José, por ejemplo. Eso es un sujeto de varios elementos, ¿no? Y están unidos por una conjunción copulativa. Conjunción copulativa en este caso, y, e, y entre otros. Ni también puede ser. ¿Listo? Muy bien, ese es un caso, ¿ya? Y este caso se divide en otros dos casos más pequeños. Mira acá, si los elementos coordinados se refieren a una misma persona o cosa, el verbo va en singular. Por ejemplo, el periodista y escritor fue galardonado. ¿Listo? ¿Está bien? Te repito, si los elementos coordinados se refieren a una misma persona o cosa, el verbo va en singular. El periodista y escritor fue galardonado. ¿Listo? Entonces, si tú te das cuenta, ahí el sujeto, el periodista y escritor, ¿ya? El primero tiene un artículo el, ¿ya? Y escritor, el segundo, escritor en este caso, fíjate bien, se le ha quitado el artículo. Se le ha quitado el artículo. Entonces, esta eliminación del artículo hace indicar que es una sola persona que hace el papel de periodista y a la vez escritor. ¿Está bien? Entonces, por eso que el verbo tiene que estar en singular, porque se está haciendo referencia a una sola persona. Muy bien. Entonces, ahora, si los elementos coordinados se refieren a entidades distintas, el verbo va en plural. Escucha bien cómo está la oración. El periodista y el escritor fueron galardonados. ¿Ok? Acá, date cuenta, el primer sujeto, ¿sí? Periodista, y el otro escritor, en ambos casos están cada uno con su artículo. El periodista y el escritor fueron galardonados. En este caso, se está haciendo referencia a dos personas diferentes. Por un lado, el periodista y por otro lado, el escritor. ¿Te das cuenta? Entonces, la presencia del artículo en el segundo sujeto o en la segunda mención, ¿listo? ¿Sí? O en el segundo elemento, la presencia del artículo en el segundo elemento va a manifestar si se refiere a una sola persona o si se refiere a diferentes personas. ¿Te das cuenta? Entonces, pues hay que estar muy atento a este detalle. ¿Listo? Solamente mira, la presencia del artículo hace de que cambie completamente el número del verbo. ¿Está bien? ¿Listo? Entonces, a tener en cuenta esto. Otro caso, sujeto de un elemento en singular unido a otro por la palabra, para el término junto con, además de, así como. ¿Listo? Ya, muy bien. Dice, cuando pasa esto, cuando a un elemento en singular le sigue otro asociado a este mediante nexos, además de, junto con, así como, y todo el conjunto se antepone al verbo, este aparece en singular, pues solo se considera el primer elemento como sujeto. Ajá. Fíjate bien acá. Elena
coma, junto con sus hijos, coma, viajó a Francia. ¿Está bien? ¿Listo? Está ahí, si tú te das cuenta, ese junto con está haciendo una referencia de compañía a Elena, pero no está haciendo una situación de añadir al sujeto y hacerlo plural. Por lo tanto, el verbo tiene que estar en singular. Ahora, ¿cómo lo puedes hacer también? Mira, ese junto con sus hijos, mándalo al final de la oración, después de Francia, y léelo así. Elena viajó a Francia junto con sus hijos. ¿Te das cuenta? Entonces, pero te vas a ver que el verbo tiene que estar en singular porque se está haciendo una referencia a Elena particularmente. ¿Listo? ¿Ya? Entonces hay que tener muy en cuenta eso. Otro, mira acá. El perro, coma, así como el gato, es un animal doméstico. ¿Listo? También puedes hacer el mismo ejercicio. Vamos a ver si funciona. El perro es un animal doméstico, así como el gato. ¿Te das cuenta? Entonces, pues, esas perífrasis junto con, así como, en el otro caso, además de, está bien, con también puede ser, ¿ah? En ese caso, con también funciona el verbo en singular. ¿Listo? Mi padre, además de mis tíos, proviene de Guarochirí. ¿Listo? Y mira acá, vamos a hacer el mismo ejercicio de poner esa perífrasis, además de mis tíos, lo vamos a mandar al final. Mi padre proviene de Guarochirí, coma, además de mis tíos. ¿Te das cuenta? Entonces, pues, es solamente modificar un poquito estas pequeñas perífrasis, esas pequeñas asociaciones, estas pequeñas asociaciones gramaticales, ponerlas al final. Y ya está, se terminó el problema. ¿Para qué lo pones al final? No es solamente, no es que lo vas a armar de otra manera, sino que es para comprobar que la oración tiene sentido moviendo estas partecitas, ¿ya? Profe, ¿por qué lo han puesto al costado? Porque lo han puesto al costado del sujeto como para explicar, pues, de quién se está tratando. ¿Está bien? O sea, sí, para tratar de quién se trata, o sea, de quién se está hablando y de otras personas más. ¿Está bien? Entonces, pero esto no hace de que sea un grupo de personas de quien se está hablando, sino que simplemente se está haciendo énfasis a alguien en particular. ¿Listo? A la hora de hablar. Y por eso que se usa de esta manera. Muy bien, vamos a ver, vamos a revisar otros casos que también son importantes. Otro, a ver, dice, sujeto de un elemento en singular unido a otro con la preposición con. Ajá, esto es lo que te decía anteriormente, ¿no? Dice, si un elemento en singular va inmediatamente seguido de un complemento de compañía precedido de con, el verbo va en singular ya que se toma el complemento de compañía como un complemento preposicional. Ajá, atención acá. Dice, Pizarro con sus compañeros entrena para mejorar. ¿Listo? Profesor, pero estamos sumando con sus compañeros a Pizarro. Sí, pues, estamos sumando, es cierto, pero ese con no funciona como el copulativo y, por ejemplo. ¿Listo? ¿Ya? Pizarro y compañeros entrenaron para mejorar. Ahí es diferente. ¿Listo? Pero en este caso, Pizarro con sus compañeros simplemente es como dice el concepto, es un complemento preposicional. Estamos complementando nada más que Pizarro esté entrenando para mejorar con sus compañeros. ¿Listo? Está bien. Hagamos el mismo ejercicio, ese con y con sus compañeros, mandémoslo al final de la oración. Pizarro entrena para mejorar con sus compañeros. ¿Te das cuenta? ¿Listo? Igualito acá. Mi madre con sus hermanas cocina para mi cumpleaños. Mi madre cocina para mi cumpleaños, coma, con sus hermanas. Date cuenta bien ahí cómo funciona esto, ya, y puedes darle alguna razón. ¿Listo? Estas reglitas son bastante sencillas, ¿ah? Son bastante prácticas, sí, son bastante prácticas, así que no creo que haya mayores problemas. ¿Listo? A ver, vamos a ver otro caso. Sujeto de dos elementos, atención acá, sujeto de dos elementos en singular, pero en este caso unidos por tanto como. ¿Listo? O sea, tiene que estar estas dos palabras, tanto como. ¿Listo? En este caso, el verbo debe ir en plural. ¿Por qué? Porque estas dos palabras, tanto y como, están funcionando como el copulativo y, o sea,
están sumando tanto una persona o un elemento como el otro elemento, ahí sí, están sumando. ¿Listo? Entonces, miren acá, tanto mi amigo como mi hermano fueron al concierto de Soda Stereo. ¿Está bien? Entonces están sumando ahí. No es que solamente se trate de una compañía que mi amigo con mi hermano, ¿listo? No es solamente la idea de compañía, sino que están sumando. Tanto mi amigo como mi hermano fueron al concierto de Soda Stereo. ¿Está bien? A tener en cuenta entonces estos datitos, ya es bastante sencillo a la hora de que nosotros hagamos los ejercicios, te vas a dar cuenta de que, son ejercicios que nos van a ir dilucidando, nos van a ir demostrando que estos conceptos son prácticos, ¿no? ¿Listo? Muy bien. Vamos a ver otros casitos, los últimos casos que vamos a tener en cuenta. Dice, sujeto de varios elementos en singular unidos por una conjunción disyuntiva. Ajá, acá ya no es copulativa, es disyuntiva. O U. ¿Listo? Acá, atención acá. Cuando la conjunción disyuntiva indica equivalencia o identidad, el verbo va en singular, ya que ambos elementos se refieren a la misma cosa. ¿Listo? Puede ser, por ejemplo, que estamos hablando de un sustantivo y para darle cierto matiz a nuestro lenguaje estamos mencionando dos términos, pues, ¿listo? Por ejemplo, dice así, la habitación o cuarto que nos alquilaron tiene vista al mar. En este caso, la conjunción disyuntiva o está indicando dos palabras que refieren a a una sola cosa. Habitación o cuarto es lo mismo, ¿no? Entonces, en este caso, el verbo tiene que estar en singular. ¿Sí? Es simplemente darte cuenta cómo se está utilizando los sujetos y sobre todo las conjunciones o las palabras que acompañan a los sujetos. ¿Ok? ¿Listo? Puede ser también de repente el escrito o texto, ¿ya? Que presentó el alumno, ¿sí? Fue de lo mejor. ¿Te das cuenta? ¿Listo? ¿Ya? Entonces estamos haciendo una referencia a un solo elemento, pero con dos palabras diferentes. ¿Está bien? Eso se hace normalmente. O sea, cuando uno está haciendo una exposición, por ejemplo, tiene la costumbre de utilizar palabras sinónimas, ¿no? Entonces hace esa mención y es válido, ¿ya? No es que sea una exageración, es válido. ¿Listo? No sé si ustedes se han dado cuenta, yo uso esos términos algunas veces en sinónimos, ¿listo? O sea, y normal, o sea, hay que ponerle un poco de variación también a lo que vamos nosotros manifestando, ¿ok? Listo, muy bien. Ahora acá, cuando la conjunción disyuntiva indica exclusión, ¿ya? El verbo va en singular. Atención acá. No sé si fue un sueño o una pesadilla la que tuve. ¿Ya? Ahí también igualito. Es una exclusión, ¿ya? ¿Listo? O sea, ahí en este caso, pues, eh, ya estamos haciendo una exclusión en este caso. ¿Listo? Muy bien. Ahí no hay ningún problema, también va en singular. Muy bien. Seguimos acá. Sujeto de nombre colectivo. Atención acá. Cuando el sustantivo funciona como sujeto, el verbo va en singular, así como con los pronombres o adjetivos a él referidos. ¿Por qué los nombres colectivos van en singular? Pues, de hecho, pues que los nombres colectivos siempre se escriben en singular. Piara, manada, archipiélago, cardumen, y otras palabras más. Bandada, por ejemplo, están en singular. Son colectivos, pero están en singular. O sea, no es que los colectivos se van a usar en plural. Puede ser que haya también en plural, pero normalmente los colectivos se utilizan en singular. Por ejemplo, el archipiélago recibe muchos turistas durante el verano. Por ejemplo, la jauría atacó a esas personas que escapaban después de un robo, por ejemplo. ¿Te das cuenta? Atacó. La jauría atacó. Está en singular, por lo tanto el verbo tiene que estar en singular. ¿Ok? Entonces, pues, a tener en cuenta esto. Muy bien. Otro más. Sujeto de cuantificador perdón. Sujeto de cuantificador más de más sustantivo en plural. ¿Listo? Atención acá. ¿Listo? Los cuantificadores admiten la concordancia
con el verbo tanto en singular como en plural. Puede ser cualquiera de los dos. Mira acá, la mayoría de los alumnos aprobaron el curso. ¿Listo? ¿Ya? La mayoría de los alumnos ya aprobaron el curso. Puede ser también la mayoría de los alumnos aprobó el curso. Cualquiera de los dos es válido. En este caso, si tú ves ahí de, ya, en el concepto está, hay que eliminar el primer de, el sujeto cuantificador sería, ¿ya? Sujeto, el de, bórrelo, por favor, porque crea confusión ahí. ¿Ya? Ese cuantificador, por ejemplo, sería mayoría, ¿ya? Mayoría más la preposición de y sustantivo en plural, los alumnos. ¿Te das cuenta? Entonces acá sí sería así, cuantificador mayoría, la preposición de y el sustantivo en plural, alumnos. Ahí está. Mayoría de los alumnos aprobaron el curso. Y también puede ser tanto en singular como en plural. Mayoría, la mayoría de los alumnos aprobó el curso. Válido es para los dos. Ya, singular o plural. Muy bien. Entonces, pues hemos revisado estos casos que son importantes ya para que nosotros podamos tenerlo en práctica. Te estoy dejando en Alexia que desarrolles la página 255. 255. Practícalo, por favor. Desarrollalo. Ten en cuenta que de aquí también voy a tomar para las evaluaciones siguientes de la próxima semana y tú lo puedas tener en cuenta también a la hora de ser evaluado. ¿Ok? Listo. Muy bien, pues entonces te dejo, nos vemos en clase, ya estaremos desarrollando también los ejercicios que nos propone. ¿Listo? Muy bien, nos vemos pues, te cuidas, estudia por favor, investiga, no te quedes con los brazos cruzados, sigue adelante. Chao.